para conversar sobre este tema. Me encuentro con Pablo Cuéllar, periodista con una destacada trayectoria en cobertura internacional. Fue subeditor y periodista del área internacional de CNN Chile. Actualmente está a cargo del bloque internacional del Noticiero Central de Mega, además de desempeñarse como académico en la Universidad del Desarrollo y panelista en Radio Infinita. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Jo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenas tardes. Ya estamos, buenas tardes. Ya. Sí. Son las 12:11. Oye, vamos a conversar entonces sobre este tema. El asesinato de Alex Preti por agentes migratorios ha reactivado protestas masivas y acusaciones de autoritarismo. ¿Qué nos dice este episodio de lo que está pasando en Estados Unidos? A ver, en este momento la situación política, social y migratoria está muy compleja en Estados Unidos. Sabemos que uno de los principales lemas de campaña de Donald Trump, una de esas principales políticas, era el tema migratorio, sacar a la gran mayoría de los indocumentados que viven en Estados Unidos, que antes de que llegara Donald Trump se calculaba en 11 millones de personas, y Trump prometió sacarlo a todos diciendo que perjudicaba finalmente a la sociedad norteamericana, incriminando muchos de ellos, señalando de que eran personas criminales, personas violentas, que desde países como Venezuela llegaban a robar, a generar peligro en Estados Unidos, y por lo tanto él ha estado llevando a cabo esta masiva cantidad de deportaciones, que a la fecha ya son más de 2,5 millones de personas que han salido de Estados Unidos durante este primer año de Donald Trump. En ese contexto, él ha ido empoderando una agencia que ha sido vital para esta política, que es la famosa agencia ICE, que es la patrulla de control de aduanas y migración de Estados Unidos, y es ella la que se ha ido encargando de, en distintas ciudades, arrestar personas presuntamente indocumentadas y sacarlas del país. En Minneapolis, en los últimos días, han llegado muchos agentes de esta misma agrupación que han ido realizando redadas, han ido atrapando personas que según ellos creen que son personas que no tienen sus papeles al día y por lo tanto sacarlas. Pero en medio de manifestaciones populares que ha habido dentro de esta misma ciudad, se han dado 2 hechos que han resultado con la muerte de personas y muerte de estadounidenses. Lo veíamos hace algunos días atrás con una mujer con agentes que le disparan en su mismo vehículo cuando ella intenta salir de esta manifestación, y lo que ocurre durante este fin de semana, que en medio de una protesta hay un hombre que intenta alegar por lo que estaba pasando con estas mismas redadas, y finalmente termina siendo baleado y asesinado por parte de estos mismos agentes de migración. Lo que se dijo por parte de la policía es que el sujeto estaba portando un arma. En ningún momento se ve que él va a utilizar este artefacto, pero decían que era un riesgo finalmente para estos mismos agentes de seguridad e inmigración, y por lo tanto terminan matándolo en un hecho que obviamente ha generado mucha más controversia y al día de hoy está despertando aún mayor indignación dentro de Estados Unidos. ¿En qué aspectos este caso se asemeja al de George Floyd? Porque mucha gente ha hablado de eso, sobre todo por la indignación ciudadana que ha causado. Sí, uno puede compararlos en términos quizás más comunicacionales o de la forma en que hay un cierto abuso de poder por parte de los agentes de control en Estados Unidos. En el caso de George Floyd, era un hombre que también había cometido algún tipo de infracción y al ser detenido se abusa finalmente de la fuerza, se le asfixia y termina muriendo. Era norteamericano. Y en este caso también, otro estadounidense que en medio de intentar detenerlo, finalmente terminan disparándole. Yo creo que en ningún caso, por lo menos en la imagen, se ve de que él va a disparar o que va a sacar su arma para atacar a estos mismos policías, y además estaba siendo rodeado por varios agentes al mismo tiempo. Si bien hay un forcejeo, yo creo que, claro, hay realmente, por lo menos en lo que se ve en las imágenes, un caso que es totalmente de un abuso de la autoridad, al punto de que el propio Donald Trump han salido también a dar ciertos matices. En algún momento, cuando hubo casos similares o cuando también se alegó de que había finalmente un poco de abuso en estos procedimientos, Trump respaldó totalmente a ICE. Lo mismo hizo el vicepresidente J.D. Vance, pero ahora el mismo Trump ha dicho que pueden haber errores que se cometan, que están investigando este mismo caso y que eventualmente este grupo podría salir de la ciudad de Minneapolis si es que así se considera en un futuro próximo.
¿Está Donald Trump haciendo un uso político de la agencia ICE, sabiendo que esta es una agencia que se inaugura luego del ataque a las Torres Gemelas y que en el último tiempo también se ha hecho como un llamado masivo a que mayor cantidad de estadounidenses se incorporen a sus filas? ¿Qué piensas tú al respecto? A ver, claramente Trump ha empoderado a esta misma agencia, que tú bien lo dices, fue creada el año 2002, después del atentado a las Torres Gemelas. Ha ido subiendo también la cantidad de poder que puede tener. Durante la presidencia de Donald Trump se ha llamado a que más gente integre finalmente esta misma agrupación. La ha empoderado totalmente, porque es parte fundamental de sus políticas. Y gran parte de la ciudadanía, en el fondo, correspondía también con eso. O sea, hoy día Trump sale electo en este último mandato por temas de economía, por temas de migración. En general, al estadounidense le preocupaba mucho este tema. Ahora, él ha ido empoderando esta misma agencia, le ha dado mayor cantidad de atribuciones y está generando también estos debates, finalmente, de cómo se llevan a cabo estos mismos procedimientos. Porque aquí se ha puesto en riesgo finalmente la integridad ciudadana, no solamente de a los indocumentados que estaban intentando sacar del país, sino también los propios estadounidenses, y lo está enfrentando políticamente con diferentes autoridades. Por ejemplo, tanto el gobernador de Minnesota como el alcalde de Minneapolis se han enfrentado a Donald Trump durante todo este trayecto por la intervención norteamericana, e incluso Trump ha deslizado la idea de enviar militares a la zona, lo que yo creo que podría agravar aún más esta misma situación. Una cosa tiene que ver con la migración irregular, indocumentada, que yo creo que tiene que ser finalmente atacada. O sea, una persona que no está con sus papeles al día, que no entra de una manera legal a una nación, yo creo que tiene que ser sacada o tiene que ser finalmente llevada a su país de vuelta. Pero muy distinto es que finalmente, por hacer estas operaciones, terminemos con un resultado de muerte. Creo que eso es bastante grave. Algunas cosas que llaman la atención de esta agencia es que tiene muchos beneficios. Sabemos que el sistema de salud allá es bastante frágil y tiene un sistema de salud que está bastante robusto. Entre los beneficios, seguro dental, y también tiene mayor presupuesto que la FBI, que el FBI. Entonces llama bastante la atención cómo se ha robustecido entonces esta agencia durante el mandato de Trump. ¿Y qué puede hacer en ese contexto los demócratas para frenar, para hacer un contrapeso también a toda esta redada que están sucediendo en Minneapolis? O sea, que claro, ICE es un punto vital, es un eslabón vital dentro de la política migratoria de Donald Trump, y la ha ido empoderando, como te decía, para finalmente llevar a cabo su misión, que es sacar la mayoría de gente. Ahora, hay que decir también que, por ejemplo, la cantidad de personas deportadas por esta agrupación han sido menos que en gobiernos anteriores, por ejemplo, como el de Barack Obama, que era un presidente demócrata, ¿cierto? Porque Trump también ha apelado a otra cosa. Él ha endurecido finalmente el tono, ha endurecido el discurso y ha empoderado a esta agencia para hacer que gente se vaya de manera, entre comillas, voluntaria. Hoy día, de los 2.600.000 personas de migrantes que han salido de Estados Unidos, cerca de 2 millones lo han hecho de manera voluntaria, por miedo finalmente a ser atrapado, a ser llevado a algún tipo de cárcel con dura procedimiento, no solamente cárcel en Estados Unidos. Hemos visto cómo Trump ha llevado a personas hasta la propia cárcel de Bukele en El Salvador, y también en algunos casos dándole beneficio económico para que esta gente finalmente salgan de la nación. Es decir, la mayoría de los migrantes han salido de manera, repito, voluntaria, y no así a través de los métodos de deportación que se han endurecido. Yo creo que es parte del juego que está haciendo. Ahora, en términos de los demócratas, hoy día tienen muy poco para hacer. No veo una figura demócrata importante en el país que le pueda hacer el peso a Donald Trump. Quizás las figuras más relevantes hoy día son el gobernador de California, Gavin Newsom, que está en un estado bastante populoso, pero aún así no figura tanto como el presidente. Y el otro es el alcalde de Nueva York, que también tiene una figura bastante incipiente, muy joven todavía. Quizás habría que proyectarlo en un futuro próximo como una eventual carta, pero también así, por no haber nacido en Estados Unidos, no podría ser presidente del país. Entonces está, yo creo que un poco amarrado el Partido Demócrata, que además no tiene mayoría en el Congreso, ni en la Cámara de Representantes, ni el Senado. Por lo tanto, Donald Trump se encuentra muy empoderado también en torno a las políticas que está llevando a cabo.
¿Y qué pasa con el gobernador de Minneapolis? Que tú decías y hablabas que Donald Trump ha iniciado una ofensiva contra él y que también él iba en la lista con Kamala Harris también, como vicepresidente. Exacto, él era el candidato a vicepresidente por el Partido Demócrata, Tim Walz, que hoy día está siendo como una de las figuras de oposición, pero yo la veo más en esta coyuntura, que está obviamente sacudiendo a su estado, pero no lo veo como una figura política a nivel nacional. No es muy conocido dentro del ámbito nacional en Estados Unidos, por lo tanto él ahora está cumpliendo el rol de resguardar finalmente el Estado. Él también llevó a la Guardia Nacional para que atendiera este tema de las manifestaciones, que en algunos casos han sido violentas y por lo tanto han necesitado apoyo federal para poder cumplir con la estabilidad de la zona, pero como una figura política que genere un contrapunto o un peso específico importante frente a Trump, yo no lo veo por ahora. ¿Hasta dónde puede llegar la agencia ICE en su actuar? A ver, según la Constitución de Estados Unidos y las leyes, esta misma agencia tiene la capacidad de actuar en términos migratorios, pero también en términos de seguridad nacional de Estados Unidos. Y hoy día cualquier cosa que pueda atentar finalmente a la seguridad, que es el principal tema de Donald Trump, ellos podrían actuar. Además, ellos tienen la capacidad de detener, de atrapar personas por sospecha de ser migrante indocumentado. Incluso podrían detener a personas estadounidenses. Por eso finalmente ha sido muy controvertida la acción y se ha ido dando mayor cantidad de facultades. El grupo ICE antes era bastante reducido. Durante este primer año de gobierno de Trump se ha pedido a la gente que entre a esta misma organización. No sé si ustedes lo han seguido en redes sociales, pero también han sido muy polémicos, muy sarcásticos en la forma de ir vendiendo este proyecto migratorio por parte de Estados Unidos, pero de la forma que lo quiere Trump, probablemente se va a seguir endureciendo este mismo tipo de agencia, a menos que sigan ocurriendo hechos tan lamentables como lo que hemos visto durante este fin de semana. ¿Crees que con esta agencia y su actuar que ha tenido durante las últimas semanas se confirma una deriva autoritaria del gobierno de Trump o es muy apresurado todavía? Yo diría que apresurado. O sea, él tiene un perfil de autoridad importante. De hecho, no sé si ustedes escucharon la semana pasada, donde él decía que muchas veces le decían que era un dictador. Y él mismo dice, bueno, hay gente que me lo dice y puede ser que a veces no es malo que haya un dictador. Esa fue la frase bastante polémica que tuvo una entrevista la semana pasada. Yo creo que él quiere imponer, obviamente, mano dura. Pero repito, más allá de lo que él quiere implementar, todas estas políticas que él está haciendo, uno lo sabía de antemano. Y aquí hay que entender también un fenómeno dentro de Estados Unidos de por qué finalmente la ciudadanía elige a una persona que ya venía con todos estos conceptos desde antes. O sea, hay temas que son muy preocupantes para la sociedad norteamericana, que han sido siempre la economía, que han sido siempre el tema de la migración. Estados Unidos tiene una cantidad muy grande de inmigrantes indocumentados, que yo creo que el problema es cuando finalmente se discrimina o se tergiversa en torno a lo que están realizando ellos dentro del país, pero es algo que se conocía. O sea, si tú me dices como me sorprende lo que está haciendo Trump hoy día en Estados Unidos, a mí no me sorprende. Era parte de la política que él siempre quiso y con los términos y lo drástico que siempre lo anunció en campaña. Por último, Pablo, me gustaría saber tu opinión respecto al actuar que creas que puedes tener en las próximas semanas a raíz de este caso en Minneapolis. ¿Se va a minorar la forma que está actuando o se va a incrementar las redadas y este tipo de acciones en Estados Unidos? A ver, yo creo que el tema de las redadas va a seguir. Es la política de Trump, se ha anunciado, es uno de los puntos esenciales finalmente de su política pública en torno a la migración. Por lo tanto, esto va a continuar en todos los estados. O sea, incluso hemos visto en estados que son eminentemente demócratas, como Nueva York o como California, y han hecho redadas igual o más grandes para poder capturar a personas, no solamente en las calles, como hemos estado viendo acá, sino en colegios, en iglesias, en universidades, en fiestas, lo cual también genera un tipo de cuestionamiento en torno a esta misma labor. Yo no veo que esto vaya a bajar durante la presidencia de Trump, porque además él ha pedido una cierta cuota de personas que sacan del país por semana o por día, es decir, y las agencias tienen que cumplir finalmente con ese mismo mandato. Ahora,
con estos casos que han sido muy relevantes, porque aquí han muerto no extranjeros, han muerto estadounidenses, yo creo que eso va a despertar una indignación más grande. Yo creo que las protestas en Minneapolis han sido ya sumamente grandes y no han sido más grandes por el frío. No sé si ustedes han visto las temperaturas que han alcanzado hasta menos 30 grados en Minneapolis. Si hubiésemos estado en verano o en primavera, probablemente las manifestaciones serían mucho más grandes de lo que están ocurriendo a esta hora. Así que vamos a ver finalmente cómo se desarrolla esto de aquí en el futuro más cercano. Pero claramente estos dos casos de muerte de estadounidenses durante procedimientos policiales y de la agencia ICE, yo creo que van a tener un antecedente importante de aquí para el futuro que viene en Estados Unidos. Perfecto. Muchas gracias, Pablo, por tu análisis de todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Nos vemos. Chao, chao, que estén muy bien.